Buenas, ¿cómo están? En el presente video vamos a estar estudiando los niveles de organización, que es uno de los principales temas que figuran en la unidad número 2 de biología. Es importante que ustedes lo estudien y que lo sepan, dado que a veces figura en los exámenes de ingreso. Lo que vamos a hacer primero es conocerlos, es decir, conocer los niveles de organización y luego analizar uno por uno para una mejor comprensión. Tenemos 9 niveles de organización: partículas subatómicas, átomos, moléculas y macromoléculas, organelas, células, tejidos, órganos, aparatos o sistemas y por último el individuo. Acá ustedes van a observar que vamos a estudiar desde lo menos organizado, que es la partícula subatómica, hasta el individuo, que es lo más organizado. En primer lugar tenemos las partículas subatómicas, que cuando hablamos de partículas subatómicas nos vamos a estar refiriendo a los electrones, neutrones y protones. Los electrones son partículas que tienen carga negativa y lo vamos a encontrar en los orbitales del átomo. Luego los neutrones, que ya la palabra lo dice, es neutro, es decir, que no tiene ni carga ni positiva ni negativa, se van a encontrar en el núcleo del átomo. Y por último tenemos los protones, que tienen carga positiva y lo vamos a encontrar en el núcleo del átomo junto a los neutrones. En segundo lugar tenemos a los átomos, que es la menor cantidad de materia que conserva las propiedades de un elemento químico. Acá ustedes tienen que entender que el átomo tiene una estructura. Tiene un núcleo donde encontramos neutrones y protones y tiene orbitales donde ahí encontramos electrones girando alrededor del núcleo. Algunos ejemplos de átomos pueden ser el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el sodio, el flúor, el potasio, entre otros, y ustedes, para conocerlos, pueden acceder a la tabla periódica de los elementos, donde ahí van a conocer los diversos átomos que existen con sus particularidades de cada uno. En tercer lugar tenemos a las moléculas y macromoléculas, que acá hacemos referencia a la unión de átomos. Por su parte, las moléculas son la unión de átomos, pero las macromoléculas hacemos referencia a la unión de varias moléculas. Un ejemplo de molécula puede ser el agua, el dióxido de carbono, el amoníaco. Y ejemplos de macromolécula puede ser ADN y ARN, que son ácidos nucleicos, que en otro video voy a estar explicándolo. En cuarto lugar tenemos a las organelas, que están formadas por la unión de macromoléculas. ¿Y dónde podemos encontrar organelas? En el interior de las células. Algunos ejemplos de organela pueden ser la mitocondria, el aparato de Golgi, los ribosomas, los lisosomas, peroxisomas, retículos, que son organelas que van a llevar a cabo una determinada función. En quinto lugar tenemos a las células, que es la mínima unidad estructural y funcional de los seres vivos, es decir, que todos los seres vivos están formados por células. Contienen 3 sectores fundamentales. Tiene una membrana plasmática, que lo que hace principalmente es separar el medio interno de la célula con el medio externo. Contiene un citoplasma, donde ahí encontramos citosol, que es la parte líquida o acuosa, y organelas membranosas y no membranosas en el caso de una célula eucariota, y también tenemos material genético. Algunos ejemplos de células pueden ser una fibra muscular, neuronas, espermatozoides, un eritrocito, célula epitelial, entre muchas que existen. Acá tenemos una fibra muscular, que es la célula que encontramos en los músculos, y acá tenemos un eritrocito, que
También lo conocemos como un glóbulo rojo o hematíes. Estos se encuentran prácticamente en abundancia y lo que hace es llevar el oxígeno de los pulmones a los tejidos. ¿Y cómo hace o cómo cumple esta función? Bueno, los glóbulos rojos lo que tiene es una proteína que se llama hemoglobina, que lo que hace es captar el oxígeno y transportarlo a los tejidos corporales. En sexto lugar tenemos a los tejidos, que hacemos referencia a un conjunto de células que de forma organizada desempeñan una función particular y especializada. En otras palabras, es un conjunto organizado de células que funcionan de manera colectiva. Ustedes en la última unidad van a tener el apartado de tejidos, donde ahí van a figurar tejido epitelial, conectivo, muscular y nervioso. Pero a continuación les voy a presentar los subtejidos que encontramos dentro del tejido conectivo para que ustedes vean que existen otros tejidos y para poder entender por qué la sangre es un tejido. Dentro del tejido conectivo ustedes tienen subtejidos que lo vamos a ir dividiendo. En primer lugar tenemos al tejido conjuntivo embrionario, donde ahí tenemos tejido mesenquimático y tejido mucoso. Luego tenemos tejido conjuntivo del adulto, donde acá tenemos tejido laxo areolar, tejido denso modelado y tejido denso no modelado. Y por último tenemos el tejido conjuntivo especializado, donde ahí encontramos tejido adiposo, tejido cartilaginoso, tejido óseo, tejido sanguíneo, tejido hematopoyético y tejido linfático. Cuando hablamos de tejido sanguíneo nos estamos refiriendo a la sangre, ¿sí? Es por eso que uno de los ejemplos de tejido es la sangre. Séptimo lugar, tenemos a los órganos, que están formados por dos o varios tipos diferentes de tejidos y cumplen funciones específicas. Un ejemplo es el estómago, que está formado por una capa serosa externa. También contiene una capa muscular que consiste en 3 capas de fibras musculares lisas, donde tenemos las longitudinales, circulares y las oblicuas. También tiene una capa submucosa que está formada por tejido areolar laxo y por último un recubrimiento de membrana mucosa. En octavo lugar tenemos a los aparatos o sistemas. Aclaración, cuando hablamos de aparatos o sistemas hablamos de lo mismo, que estos están compuestos por órganos relacionados que cumplen una determinada función. Ejemplos de aparatos o sistemas tenemos el aparato digestivo, aparato respiratorio, aparato urinario, tegumentario, esquelético, muscular, nervioso, cardiovascular, linfático e inmunitario y aparato reproductor, que en próximos videos voy a ir hablando uno por uno detalladamente para que ustedes puedan conocerlos. Y por último, en noveno lugar tenemos al individuo, que está constituido por un conjunto de sistemas interrelacionados entre sí. Es decir, que acá los sistemas corporales, es decir, lo que mencionamos anteriormente, se combinan para constituir el organismo, es decir, el ser humano. Y para finalizar, les presento los niveles de organización de la materia de forma general. Entonces, partimos de las partículas subatómicas, teníamos protones, neutrones y electrones, átomos, moléculas y macromoléculas. En algunos lugares lo pueden encontrar como cosas distintas o en otros lugares, como en el libro, como el mismo nivel de organización, ¿sí? En este caso sería, en el caso del libro, sería el tercer nivel de organización. Luego tenemos a los organelas, que la podemos encontrar dentro de la célula. Luego tenemos a la célula, que como dijimos antes, hay varios tipos de células. Luego tenemos al tejido, que
que los principales son tejido epitelial, conectivo o conjuntivo, muscular y nervioso. Luego de eso tenemos a los órganos: estómago, intestino grueso, intestino delgado, vesícula biliar, pulmones, cerebro. Luego de eso vamos a estar dando origen a los aparatos y sistemas, que recuerden que aparato y sistema es lo mismo, o sea, es decir, que es lo mismo decir sistema respiratorio que aparato respiratorio. Y por último vamos a tener al individuo. Espero que el video de hoy les haya servido. Cualquier consulta me lo pueden dejar en los comentarios y obviamente lo pueden difundir para que les llegue a otras personas esta información.